El Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Dios, a identificar personajes que nos dan un buen ejemplo, a entender la dimensión sociopolítica del pueblo judío y la persona de Jesús, su mensaje y sus actividades. Una lectura concienzuda del Antiguo Testamento nos ayuda a derribar la teoría de que allí se anuncia el Mesías y de que todos esos libros que lo componen muestran la historia de la salvación. De manera que si realmente tenemos un conocimiento profundo del significado de esos dos términos, historia y salvación, vamos a conocer el verdadero mensaje del Antiguo Testamento. Por otra parte, allí se habla, en el Antiguo Testamento se habla más de personajes como Abraham, Moisés, Samuel, Elías, que anunciar la venida del Mesías. Y aunque los evangelistas y los apóstoles Pablo y Pedro siguieron el modelo rabino de interpretar ciertos acontecimientos, símbolos y personas, hay otras páginas de ese Antiguo Testamento que no encajan dentro de la teoría. Para muchos el Antiguo Testamento presenta a un Dios implacable, severo, que solamente da lugar al castigo. Sin embargo, los profetas Oseas, Isaías, presentan una figura paterna que simplemente nos ama, nos da la mano, nos ayuda a caminar, que atrae para sí a su pueblo, que tiende la mano, se inclina hacia él para ayudarlo, para darle de comer, y a Israel, su pueblo, lo presenta como el hijo rebelde. En algunos pasajes la ira de Dios pasa a ser algo temporal, no es algo que prevalece, porque finalmente prevalece la misericordia y el perdón de Dios, la misericordia eterna. Esos castigos y ese sufrimiento que el pueblo pasa terminan siendo pruebas y terminan siendo medios para que ellos crezcan y para que se fortalezcan, o simplemente son castigos temporales, pero no determinan la naturaleza de Dios. Esta figura paterna del Antiguo Testamento compagina muy bien con el Padre amoroso que nos presenta a Jesús. Un segundo gran valor del Antiguo Testamento es el ejemplo que nos muestra de algunos personajes que son de carne y huesos, que no son mostrados como santos o seres perfectos, que son escogidos por Dios para un propósito, sino personas común y corriente como nosotros, que se equivocan, que se desalientan, que son opuestas a los criterios de Dios, que de pronto son a veces rebeldes, escépticos, personas que en la vida práctica nadie escogería para que hiciera parte de su equipo de trabajo. Entonces Dios a esas personas les da la oportunidad de conocerlo y les da una misión. Entre ellos tenemos a Jonás, por ejemplo. Este mensaje tiene más sentido para muchos que nos vemos vulnerables, que sabemos que cometemos errores, que no somos los santos que muchos esperan que seamos. Entonces, ese mensaje tiene mucho valor porque nos ayuda a querer saber cómo estas personas pudieron crecer y pudieron ser útiles para Dios o pudieron ser instrumentos de Dios. En Hebreos 12 se puede leer ejemplos de fe, de obediencia a Dios, de desprendimiento y constancia en el dolor. La dimensión sociopolítica que nos presenta el Antiguo Testamento nos ayuda a entender que Dios es un ser de abundancia, no de escasez, no de miseria, de pobreza, y no quiere que nosotros vivamos en esas condiciones. A cambio, los cristianos han malinterpretado las palabras de Jesús en cuanto al reino de los cielos, que es para los pobres. Bueno, de allí se ha dado pie a que se manipulen a las personas con fines políticos y hemos caído en un evangelio que es alienante para muchos. Conociendo a fondo las experiencias del pueblo judío que se relatan en el Antiguo Testamento, vamos a entender mejor esa parte. El Antiguo Testamento también nos ayuda a entender las actividades que hizo Jesús y su mensaje. Por ejemplo, cuando Jesús arrojó a los mercaderes del templo y acogió a los ciegos y a los cojos para sanarlos, él se opuso a lo que ya estaba establecido después del rey David, de prohibir el acceso de estas personas al templo. Él da un mensaje opuesto a lo ya establecido por la ley. Otro ejemplo es cuando Jesús presenta el reino de los cielos, semejante a una semilla de mostaza, que crece y se convierte en un árbol
que es de medianas proporciones comparado al cedro del Líbano, que era considerado el árbol majestuoso, magnificente, donde se habla mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, eso también nos enseña el proceso de cada uno de nosotros que podemos seguir dejándonos llevar, así seamos tan pequeñitos, tan humildes o tan ignorantes, que podemos llegar a alcanzar muchas cosas de la mano de Dios, pero tampoco tenemos que crearnos expectativas demasiado grandes del reino de los cielos. Por otra parte, el mensaje de Jesús fue presentado en un monte donde los discípulos se acercaron libremente y Él les enseñó. Y comparándolo con el mensaje de Moisés, que fue en el monte también, pero allí no tenía acceso a nadie, solamente Moisés fue el que recibió ese mensaje de parte de Dios. Y se dice en el Antiguo Testamento que a Dios no lo ha visto nadie, pero Jesús ya había estado con el Padre y era hijo del Padre, era Dios mismo. Entonces él podía enseñar ese mensaje y estar más asequible para las personas. Y de igual manera Jesús no vino a darnos leyes, las leyes ya se habían escrito, Él nos vino a enseñar sobre el amor y la lealtad. Y a diferencia de lo que muchos piensan o interpretan, Jesús no es el segundo Moisés, Jesús es el Mesías. Un autor que se llama Charles Dodd dijo que los primeros cristianos usaron mayormente los salmos y los escritos de los profetas para encontrar razones o argumentos que ayudaran a demostrar que Jesús era el Mesías. Podemos concluir entonces que el Antiguo Testamento es una herramienta para conocer y entender el mensaje de Jesús, para no ver piezas aisladas y armar conjeturas o interpretar las cosas literalmente, sino para entender el mensaje de Dios. Si seguimos haciendo eso, aislando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento o inclinándonos más hacia uno que el otro, podemos caer fácilmente en el desamor hacia el Evangelio, hacia la iglesia o incluso en apostasía. Nos podemos ir a diferentes sectas porque no podemos entender a cabalidad el mensaje que nos presenta el Antiguo Testamento ni el mensaje que nos presenta Jesús. Muchas gracias.